Le damos muchas gracias a Dios por su amor, su misericordia, que nos permite estar nuevamente trayendo de su palabra. Muchas gracias al hermano Jorgito, la hermana Lisa, a Génesis, que congestionada y todo como estaba alabando y glorificando el nombre del Señor. Y también al hermano Mario, que traía la palabrita. Así que le damos muchas gracias al Señor por ello, y ahora vamos a seguir con lo que veníamos sobre el libro de los Hechos del capítulo 16 que habíamos visto en el día de ayer, del verso 1 al 10. Habíamos terminado con la visión del apóstol Pablo del varón macedonio que le pedía que se llegaran a Macedonia. Así que dice que levantándose al otro día partieron para Macedonia. Así que ahí vamos a estar leyendo cuando llegan allí a Macedonia, a la ciudad de Filipo, donde ellos van a comenzar el ministerio, la predicación. Lo vamos a ir viendo entonces en esta hora, capítulo 16 del... Dios te bendiga, Yamile. Dios la llene de su gracia, querida hermana, allí en la ciudad de San Luis Capital. Dios te bendiga, Jorgito. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, Mientras usted va preparándose, buscándose para anotar, y la Biblia, vamos a ir escuchando una alabanza, un himno, que el Señor nos bendiga. Por Dios Cristo yo tengo salvación. Por Dios Cristo mi alma tiene paz. Amén, Jorgito. Bendiciones. Se abrió el cielo y con amor curaste mi maldad. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano Mario. Dios te llene de su gracia, hermano Mario Martínez. El Señor te bendiga. Dios te bendiga, pastora Sandra. Dios te llene de su gracia. Por el justo y por el malvado, que tú diste tu vida, que la llénala, Señor, para que así se convierta el pecador. Padre, convierte los pecadores. Es por eso que yo digo al mundo que en tu sangre hay salvación y remisión de pecados, que tú diste tu vida ya en la cruz, Dios, que tú diste tu vida ya en la cruz. Dios te bendiga, hermana Nancy. Por el justo Dios te bendiga, hermano Mario. Sí, mi rey. Este mundo de vicios y de errores, de provechos se perdiera hasta la muerte, de no cumplir te lleva de antes, oh Señor. Amén, mi rey. Y es por eso que yo digo al mundo que en tu sangre hay salvación y remisión de pecados. Dios te bendiga, Eli, allí en Villa Mercedes. El Señor te bendiga. Bendiga tu hogar, hija. Por el justo y por el malvado, que tuviste tu vida ya en la cruz. Por el justo y por el malvado. Amén, hermano Mario. Muchísimas gracias. Igualmente para usted y su familia. Bien, si ya tenemos allí nuestra Biblia a mano,
Vamos a estar leyendo entonces la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Amén. Hasta ahí vamos a tener la lectura. Dios te bendiga, Noé. El Señor te llene de su gracia. Vamos a ir desglosando esta partecita, las partes importantes de esta palabra. Hermano, ahí donde tiene para anotar, le encargo en el nombre del Señor que anote los nombres que le voy a dar y esté orando por ello. Vamos a estar orando por Rubén Reynoso. Rubén Reynoso es el sobrino de la pastora Gilda, el esposo de Miriam Meneses, que lo han llevado y lo han internado en Villa María con neumonía. Así que estemos orando por él. Y estemos orando también por Jorge Sosa, el esposo de nuestra hermana Liliana. Estemos orando por ello, que el Señor los llene de su divina y santa gracia. Y también por la congregación, la iglesia de Villa Mercedes, que la pastora Zulma me escribe y me dice que a partir de las 20 horas vuelve a fase 1 porque se ha propagado el COVID allí en Villa Mercedes. Así que estemos orando también por todas estas cositas. Anótelo, hermano, en sus oraciones. Le llevará un momentito orar por ello, pero el Señor nos manda que debemos orar los unos por los otros.
Así que en obediencia al Señor tenemos esto para orar. Estemos orando, hermano querido, porque esto es bueno, es agradable delante de Dios nuestro Señor. Vamos a ir entonces, después de esto, a ver esto que estuvimos leyendo. Recuerdan que el apóstol Pablo le manifestó allí a Sila, le manifestó a Lucas, le manifestó a Timoteo que había visto en visión a un varón macedonio que le decía que se apresurara y que pasara a Macedonia. Entonces ellos decidieron partir inmediatamente para Macedonia. Tomaron una nave, se embarcaron y partieron para Macedonia. Dice la palabra: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Nápoles y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia romana, se entiende, ¿no es cierto? Roma era quien había tomado esa parte en su dominio, la parte de Asia, y precisamente habían dado a Filipo, la habían hecho una colonia romana. Por eso es que ya vamos a entender con esto de una colonia romana lo que va a suceder cuando lleguemos a esta partecita, cuando los toman allí los hombres de la ciudad. Dice la palabra del Señor que allí estuvimos en aquella ciudad algunos días, en aquella ciudad de Filipos que está hablando. Estuvieron algunos días, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Este detalle nos llama a nosotros la atención, donde solía hacerse la oración. Vemos que ¿quiénes eran los que se reunían a orar? Eran precisamente judíos los que se reunían a orar, ¿no es cierto? Entonces, si se reunían a orar fuera de la ciudad, junto al río, en un lugar público, es porque no había en aquella ciudad una sinagoga. Para que hubiese una sinagoga era necesario que 10 familias judías sostuviesen el mantenimiento, el costo, el cargo de una sinagoga. Allí, al no haber estas familias o al no ser pudientes para sostener, para adquirir y tener allí una sinagoga, debían reunirse en un espacio público y lo hacían en ese espacio público fuera de las puertas de la ciudad junto al río. Por eso es que vemos acá donde dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, fuera de los muros de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Vieron? Toda esta es una costumbre judía, donde solía hacerse la oración. Dice la palabra: y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Dice en el verso 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Dios te bendiga, hermana Sonia. El Señor te llene de su gracia. Vemos entonces que esta mujer, sin llegar a ser prosélita, adoraba a Dios, dice la palabra del Señor. Lo vemos que cuando suceden estas cosas en estas personas, y lo relata Lucas a través de los hechos, adoradores de Dios, se está cumpliendo nada más y nada menos que la profecía que el Señor le dice a la mujer samaritana: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lejos de aferrarse a una religión como para decir, bueno, yo pertenezco a tal religión, el Señor Jesús le dijo: adoradores en espíritu y en verdad. Esta mujer, Lidia, ella
Dios te bendiga, Pastor Gerardito. El Señor te llene de su gracia. Vemos que esta mujer, Lidia, dice la palabra que era una adoradora, que adoraba a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y cómo el Señor sabe y tiene presente a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad y necesitan ser instruidos, ser guiados. El Señor tiene todo preparado. Dice el verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, nos pone a nosotros en conocimiento de que era una persona muy, muy adinerada. La púrpura era un elemento carísimo, era algo muy, muy caro. Obtenerla, la púrpura, era muy caro. Se recogían unos mariscos, se sacaba una glándula de esos mariscos y se extraía de esa glándula que sacaban un líquido, un jugo, y a medida que iba oxidándose ese jugo al tener contacto con el aire, iba formando el color que podía ser rojo o azul, y de ahí iba tornando a ser más violáceo, pero era carísimo. Tal es así que la púrpura en la Biblia hace ostentación de que tiene mucho dinero, de que es algo que es difícil de adquirir. Lo vemos nosotros en diferentes relatos de la Biblia que hace de lo que es la púrpura, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cuando el Señor habla de la parábola del rico y de Lázaro? Allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16 y en el versículo 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. En Jueces 8:26 dice que todo lo que pesaron los zarcillos de oro, los 1.600 ciclos de oro, las planchas, los joyeles, los vestidos de púrpura, todas cosas consideradas un tesoro, cosas caras. En el libro de Esther, en el capítulo 8 y el versículo 15, dice, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa se alegró. Vemos entonces que era para los altos mandatarios. Tal es así que en Roma llegó a ser que se decía, cuando alguien llegaba al trono de Roma, asumió la púrpura, porque era vestido de púrpura. Asumió la púrpura. Así que fíjense en ustedes en esta mujer, una mujer pudiente, porque comercializaba con algo tan caro como la púrpura. Recordemos que en ese tiempo, como ahora, también abundaban ladrones, salteadores, que le decían, porque estaban por los caminos, escondidos entre los peñascos y saltaban sobre la gente para arrebatarle, tomarle, robarle. Así que una mujer que comercializara con eso tenía que tener un séquito de gente de guardaespaldas, tenía que tener una muy buena posición económica para poder solventar todos esos gastos. Claro que le daba mucho ganancia comercializar con eso. Esta mujer, podríamos decir, no le faltaba nada, pero vemos que el Señor tenía en esa mujer una sierva que iba a ser esta mujer. Dice la palabra del Señor que en ella Dios puso, dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Bendito sea el amor del Señor. Para que cada uno de nosotros podamos comprender que cuando el Señor quiere hacernos escuchar algo, nosotros estemos atentos a lo que el Señor quiere que escuchemos, hermano. El enemigo va a tratar por todos los medios de que nos llamen, de que llamen a la puerta, de que nos quieran distraer con otra cosa, pero nosotros estemos atentos. Si el Señor quiere abrir nuestro corazón a lo que debemos oír, estemos atentos. Démosle el tiempito al Señor. Tanto que le pedimos a nuestro Dios, cuando Él nos llame, para que nosotros estemos atentos, cuando Él haga que nuestro espíritu esté ansioso por atender de las cosas del Señor, démosle ese tiempito a Dios. Yo creo que se lo merece. Tantas veces que los buscamos al Señor en oración con nuestras peticiones, con nuestras solicitudes, por nuestras necesidades, por nuestros temores, que el Señor nos dé la fortaleza, que el Señor reprenda todo espíritu de temor, que el Señor proteja a nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros nietos. Tanto que le pedimos al Señor, cuando Él nos llame, cuando su Espíritu Santo quiera que estemos atentos a algo que Él quiera decirnos, podamos estar atentos. Démosle ese tiempito al Señor. El Señor se lo merece, el Señor se lo merece. Y es para beneficio nuestro, es para nuestro propio beneficio. No crea que el Señor necesitaba de Lidia, pero Lidia necesitaba del Señor. Nosotros necesitamos del Señor como necesitaba Lidia. Por eso, quiera Dios que cuando Él nos llame, cuando su Espíritu nos llame para que nosotros estemos atentos para oír algo que va a ser en beneficio de cada uno de nosotros, nosotros podamos estar tan dispuestos como lo estaba Lidia. Nosotros podamos estar tan atentos como estaba Lidia a la palabra del Señor. Que nada nos distraiga, que estemos atentos. Allí es donde nuestra fe va aumentando, allí es donde nuestra fe va creciendo, donde nuestra fe se va multiplicando. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces nosotros estemos atentos. Fíjense en que esta mujer sintió tanto de la presencia del Señor que después de oír a Pablo se bautizó ella y su familia. Se bautizó ella y su familia. Aquí en Filipos suceden estas cosas. Después ya lo vamos a ver cuando sigamos adelante. También con el carcelero va a pasar lo mismo. Pero fíjense en qué notorio lo que nos dicen estos versos. Que cuando ella se bautizó, les rogó, dice la palabra, les rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Quiere decir que tenía una casa espaciosa, que tenía un buen pasar, que tenía para atender, para hospedar a estos 4 varones que estaban allí y con ella. Recuerdan que habían partido, estaban los 2 profetas, Sila y el otro profeta que había venido de Jerusalén, estaba Pablo, estaba Timoteo, y había que atender, había que hospedar a esos 4. Había que tener cuartos dignos de un anfitrión que invitaba a alguien a su casa. En esto nosotros vemos cómo el Señor en su amor, en su misericordia, quería premiar a esta mujer, porque había en ella un corazón bondadoso, un corazón abierto, dispuesto para el Señor. Por eso es que el Señor hizo que estuviese atenta. ¿Cuántas veces habrá ido Lidia allí a la oración, allí a adorar a Dios? No era que iba a una iglesia ostentosa, no era que ella quería ir a mostrar sus joyas, su riqueza, su opulencia, que la tenía,
y bien merecida la tenía, porque si Dios se fijó en ella era porque era una mujer agradable al Señor. Ella se conformaba con ir ahí en Filipo, a la orilla del río, a adorar a Dios. Puede que nos toque asistir a una iglesia humilde, como es nuestro caso, pero si vamos a adorar a Dios, vamos a ser como esta mujer, Lidia, que el Señor hizo que estemos atentos a su palabra. Gloria al Rey, santo es el Señor. El Señor no eligió la riqueza para que la riqueza lo adorara. Eligió a los pecadores para que los pecadores sean salvos. Y esta mujer le podría sobrar el dinero, pero así como le sobraba el dinero, tenía pecados que necesitaban ser purgados. Y el Señor vio en ella, como vio en cada uno de nosotros. Quiera Dios que nosotros podamos responderle de la misma manera. Fíjense, hermano, cómo esta mujer toma la determinación. Por eso, por allí, cuando hay doctrinas que enseñan, no, la mujer no puede decidir, Pablo lo dice y toman texto. Aquí esta mujer decidió que ella y su familia se iban a bautizar. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Ella lo decidió. Vemos entonces cómo a través de la palabra del Señor nos enseñan que las decisiones que toman las mujeres para su hogar, cuando son agradables delante de la presencia del Señor, el Señor hace que esas decisiones sean prosperadas, sean bendecidas además por el Señor. Aquí ella decide y dice, si habéis juzgado de que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En aquel lugar donde ellos habían llegado a Filipo, y fíjese cómo Lucas era de Filipo, cómo describe a Filipo. Dice al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Contento, Lucas hace resaltar su lugar de origen, ¿no es cierto? Le obliga a quedarse y a hospedarlo allí en su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Me he propuesto para que puedan quedar los mensajes, los estudios que estoy trayendo, para que puedan retenerlo, no hacerlo más largo de 30 minutos. Por eso es que vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a terminar en el verso 18. Después seguiremos, Dios mediante, el día lunes. Seguiremos con el verso 19 y así iremos agregando los versos que faltan. Lo hago así para que podamos retener, porque el hablar mucho se nos va a olvidar. En cambio, siendo cortito, siendo conciso, vamos a retener mejor, para que así podamos ir aprendiendo de la Escritura y nuestra fe. Dios te bendiga, pastora Loreta. El Señor bendiga tu hogar, bendiga al pastor Adrián, bendiga a tus hijas y tus hijos, que el Señor los llene de su gracia. Por eso es que trato de hacerlos de 30 minutos, hermano. Entonces, ahora, obediente a la palabra del Señor, vamos a bendecir al pueblo de Dios como Dios manda que su pueblo sea bendecido, para que al poner el nombre de Dios sobre su pueblo, Dios los pueda bendecir. Así dice el libro de Números en el capítulo 6, del verso 24 en adelante. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, he bendecido tu pueblo,
he puesto su nombre, Padre amado, sobre su pueblo, para que así tú lo bendigas, Padre mío. Yo he cumplido, Señor, y sé que tú cumplirás tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, querido hermano, y estaremos, Dios mediante, mañana con la prédica del día de mañana, será a partir de las 16 horas. Después, a partir de las 19 horas, con el hermano Nahum, trayendo a ese estudio sobre Colosense. Así que si pueden estar viendo y compartirlo, o después lo pueden ver, en el nombre del Señor les invito que puedan estar apoyándome con la oración para que el Señor nos esté dando de su gracia. Y yo sé que la palabra del Señor va a llegar a aquellos que el Señor quiere que les llegue, como en este caso lo vimos a Lidia, y va a ser prosperada en aquellos para que el Señor la envíe. Que Dios nos bendiga y nos estaremos viendo en el día de mañana. De su cariño, grande compasión. El Señor le bendiga, Pastora Loreta. Cual el paciente. Recordemos los pedidos de oración, hermanos queridos. Espero que hayan anotado. Rubén Reynoso, internado en Villa María con neumonía. Y Jorge Sosa, también internado. No sé dónde está internado Jorge, pero oremos también por la restauración de Rubén Reynoso, que es un sobrino político de la pastora Gilda, esposo de Miriam Meneses. Ella también es bautizada, Miriam Meneses, en la iglesia. Y también estemos orando por Jorge Sosa, el esposo de nuestra hermana Liliana, que también está internado. Dios esté fortaleciendo su salud, le esté restaurando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial. Por la eternidad. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.